Hola, bienvenidos a Consejos y AFO para hablar en público, un programa donde semana a semana nos acercamos a personas cuya área de responsabilidad tiene que ver con la comunicación. Hoy recibimos a un esposo, a un padre, a un militar retirado, pero sobre todo a un hombre de fe. Recibimos a Manuel Aguilera. Manuel, bienvenido. Gracias, amigo. ¿Cómo estás? Hoy alegres porque podemos compartir contigo, Manuel, podernos acercar a ti. Y esta primera zona en Consejos y AFO para hablar en público tiene que ver con eso. Manuel, ¿quién eres? Cuéntanos de ti. Bueno, me llamo Manuel Aguilera, soy de Caracas y bueno, ya tengo 13 años aproximadamente viviendo acá en Guanare. Sí, soy adoptado guanareño. ¿Cómo llegaste aquí a Guanare? Bueno, yo en el año 2006 aproximadamente, 2006, entre 2005 y 2007, estuve trabajando acá en el estado cuando estaba activo en la Guardia Nacional. Y pues estuve comandando Guanarito y allí conocí a la que hoy es mi esposa. Ya en el 2010 yo me retiro de las Fuerzas Armadas, me voy de baja. Y en el 2011 decidí venir a vivirme para acá con Manuel. ¿Pensabas alguna vez venirte a vivir a los llanos venezolanos, de Caracas para los llanos venezolanos? Mira, sí. Me gustó tanto la vez que yo vine a trabajar para acá que me pareció una buena opción para vivir. Una ciudad tranquila, la gente muy amigable. De verdad que me gustó mucho la ciudad porque se veían también oportunidades de trabajo y me llamó la atención y yo dije, es una buena opción para ir a vivir allá, si deseo salir del estrés de la ciudad y todo. Hoy eres un profesional en diversas áreas, pero también eres padre. Cuéntanos de esos roles porque vienes de ser militar retirado, te dedicas también a compartir la fe, sí, pero eso lo compaginas con el ser padre, Manuel. Sí, bueno, ser padre es un reto, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. La sociedad actual, no nada más en Venezuela, sino a nivel mundial, es un reto, pero es algo bonito. Es algo que debemos estar afianzados. Si nosotros estamos afianzados en nuestros principios, en los valores, lo vamos a poder lograr siempre y cuando, como te dije, nos aferremos a Dios. Porque estos retos que estamos viviendo, donde hay una sociedad de antivalores, ¿verdad? Nos toca, como dicen por allí, ¿no? Ponerse las apalgatas, porque lo que toca bailar es joropo. Sí, y bueno, es un reto muy hermoso, sobre todo cuando entran en la etapa de la adolescencia. Parte de lo que nos toca a nosotros como padres es dar el ejemplo. Y no es fácil, ¿no? No es fácil, pero nosotros, si somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, podemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos. ¿Eres consentidor? ¿Eres ese padre fuerte? ¿Cómo eres como padre, Manuel? ¿Cómo te consideras, no? Sí, ya tengo mi talón de Aquiles en ese sentido y los niños lo conocen y entonces, bueno, sí, soy consentidor en ese sentido. Me gusta ser cariñoso con ellos, que ellos sientan de que no soy un padre distante, sino un padre cercano, que puede escucharlo, que hay empatía entre nosotros y que pueden contar conmigo para todas las cosas que se les presenten. Y como esposo, en esa relación de llevar el día a día la paternidad. Bueno, nos toca trabajar los dos mucho porque como pareja tenemos que estar de acuerdo en lo que decimos, ¿no? Y en las cosas que le decimos a nuestros hijos, en la orientación, el respeto, todas estas cosas. Pero sí, mi esposa y yo nos llevamos muy bien en ese aspecto y bueno, y hemos sabido sobrellevar todas estas cosas. Salir adelante, ¿no? De las cosas que se nos han presentado. Hoy, además del rol de padre, el rol profesional, Manuel, ¿qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, actualmente soy presidente de Mundo Odontológico Victoria. Somos una empresa situada acá en Guanare. Prestamos los servicios en todo lo que es odontología, lo que es endodoncia, ortodoncia, todos los servicios.
y también tenemos Rayos X. Tenemos 3 sucursales. Tenemos una en el centro, en la 8 con 21, en el edificio de Aifrán. Tenemos otra en el Centro Empresarial Domino y una en Guanarito. Tenemos varios odontólogos. Ellos desempeñan su papel de manera excelente. De verdad que les estoy muy agradecido a ellos. Es un excelente equipo de trabajo y trabajamos como una familia. Ellos se desempeñan haciendo todo. Bueno, y mi trabajo principalmente es administrar todo lo que es lo que amerita, ¿no? Establecernos las metas, supervisarlas, comprar los materiales, los equipos, el inventario, que si se daña un aire, todas las cosas pues, que ameritan el funcionamiento de las redes sociales. Esta es una maquinaria, ¿ves? Y hay que irla trabajando sobre la marcha y en eso nos involucramos todos. Manuel, vamos a una primera pausa y ya regresamos para seguir hablando de ti, de esa experiencia, pero sobre todo de comunicar la fe, que es lo que te mueve, lo que te anima y lo que te alimenta. Vamos a una pausa en Consejos IAFO para hablar en público y ya regresamos con Manuel Aguilera. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy con la visita de Manuel Aguilera. Manuel, comunicar la fe en el siglo XXI, comunicar la fe en una sociedad de antivalores. ¿Cómo se hace? ¿Qué significa hoy comunicar la fe, Manuel? Mira, comunicar la fe es algo imprescindible, lo fue en los tiempos de Jesús y lo es actualmente y siempre lo seguirá siendo. Es algo que es un mandato, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Y como gran comisión, ese trabajo no paga. Y debe apasionarnos a nosotros, llevar la fe en todos sus niveles, en todo momento y en todo lugar. Con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, las acciones, pero sobre todo debemos tener ese conocimiento de lo que vamos a hablar. No podemos hablarle a una persona acerca de lo que no conocemos. Y por eso es necesario, es imprescindible que nosotros escudriñemos las Escrituras constantemente, porque mientras más las escudriñemos, más conocemos al Dios de las Escrituras. En esta sociedad muchos se han inventado su propio Dios, no es el Dios de las Escrituras, y eso inevitablemente trae inconvenientes. Pero al conocer nosotros al Dios de las Escrituras, pues podemos comunicar la fe de manera efectiva, porque es en sí la palabra está viva y es ella la que va a hacer el trabajo. Manuel, en esta segunda zona de recuerdo, ¿cómo fue Manuel Aguilera compartiendo las primeras veces ese mensaje, la palabra, llevando esa enseñanza de la fe? ¿Qué recuerdas, Manuel? Bueno, siempre he sido apasionado con todo lo que comienzo, ¿no? Mi esposa dice que mi mamá también lo dice, que soy muy apasionado y esta vez, bueno, sobre todo la fe, me encanta y fue una experiencia, fue espectacular. Al principio con temor, con miedo cómo lo iba a afrontar las personas, pero ya después de que di el primer paso, todo lo demás iba encauzado por allí. Vivimos diferentes experiencias, gente que lo tomaba de mala manera, otros que lo tomaban alegremente. Muchas personas, la mayoría, todos se abrían pues y le podíamos comunicar las escrituras con ese amor, pues con cariño, que es lo que se quiere. Pero ese primer recuerdo, Manuel, ese Manuel de pronto tuvo su encuentro con Cristo, tuvo ese cambio de vida y quería compartir esa alegría con otro. ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos? Que me temblaban las manos, me sudaban y yo tartamudeaba. Me pasó como Moisés. Sí, tartamudeaba, o sea, eran como teníamos miedo de hacerlo. Pero yo pedía mucho dentro de mí, Señor, ayúdame, fortaléceme, y comenzaba a hablar de la palabra, porque me recordaba la misericordia que Dios ha tenido conmigo,
las oportunidades que Él me ha dado, que me ha brindado, de dónde me ha sacado. Y eso me llena de un profundo agradecimiento, de un profundo deseo de poder ver esa alegría y ese gozo en otras personas que pues me lleva a romper el miedo, me lleva a romper todo lo necesario. Manuel, esos primeros momentos de un hombre militar, porque también a veces no se compagina, y hay que decirlo, la vida militar con la vida de fe. ¿Cómo fue esa transición de Manuel, esos primeros recuerdos de tener ese encuentro con Cristo y pasar ahora a ser ese militar pero con una conciencia de fe? Wow, me tocó desaprender muchas cosas, desaprender. Porque a medida que yo era militar, pues era muy exigente. Primero conmigo mismo, era muy exigente. Y bueno, yo acepté al Señor incluso en el comando, en San Fernando de Apure, en el comando regional 6. Estaba pasando por diversas pruebas y me asignaron a mí la parte de dirigir el comando a todo el pelotón y todo el personal. Llevarlo los viernes, era una parte del personal iba para el culto y otro iba para misa. Y bueno, conocí al pastor que estaba en ese momento allí y comenzamos a conversar y él me invitó. Y yo dije, bueno, voy ahí. Y quedé enganchado. La primera vez que escuché, no sé, era como un temor, o sea, empecé a temblar, sudaba. Y yo decía, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué lloro? Y entonces continué asistiendo todos los viernes hasta que en esa oportunidad yo sentía que tenía ese deber y tenía esas ganas de entregarle mi vida al Señor y me paré y di ese paso y bueno, todos me abrazaron y fue algo muy hermoso, de verdad. Desde ese momento en adelante yo lo que hacía era hablar de Dios, pensaba en Dios y la palabra y me quería enriquecer más de conocimiento. Y estando dentro de la vida militar, pues no es fácil, es fuerte, porque tienes personal, ¿verdad?, subalterno y tienes superiores y ellos, la mayoría no son creyentes. Y te toca usar la sabiduría, pues, usar el discernimiento, ser sutil, ¿verdad?, a la hora de expresarte, tanto con los subalternos como con los superiores. De manera de que ellos pudieran de alguna u otra manera sentir lo que uno estaba sintiendo con respecto a la fe, lo que es los valores, la moral, que son temas, ¿verdad?, que son necesarios, imprescindibles dentro de no nada más la vida militar, sino en todos los ámbitos. Manuel, pastoreaste mucho tiempo también comunidades. ¿Cuáles son esos recuerdos de Manuel las primeras veces solo? Porque una cosa es hablar de la alegría, pero otra cosa es ir y hacer que otros se alegren con tu alegría también. ¿Cómo fueron esos recuerdos, Manuel? Chévere, demasiado bonito. Bueno, por ejemplo, en Guanarito yo iba con mi esposa y íbamos repartiendo folletos, íbamos caminando de casa en casa, hablándole a las personas. Los invitábamos, hablábamos de la palabra, orábamos por ellos y le dábamos palabras de aliento, palabras de fe. Posterior a eso le dábamos una fecha, ¿verdad?, y una hora específica donde íbamos a hacer una actividad central donde todas las personas que invitábamos iban a llegar a ese sitio. Y ahí, bueno, predicábamos. Qué bueno. Sí. Vamos a una nueva pausa. Estamos hoy disfrutando de la experiencia de Manuel Aguilera comunicando la fe, que no es algo tan sencillo como la gente cree. Vamos a una pausa y ya regresamos a Consejos IAFO para hablar en público.
Seguimos en Consejos y Afo para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia de cómo de militar a una vida religiosa, a una vida consagrada al Señor, pues comunicar la fe. Estamos hablando con Manuel Aguilera. Manuel, en esta tercera zona de aprendizaje, ¿qué fue lo primero que como creyente, como cristiano, aprendiste o descubriste en ti que debías mejorar para comunicar bien la fe? Bueno, al principio era un poco tosco al presentar la palabra. Recuerdo que las primeras veces siempre quise como imponer, ¿no?, una idea. Y yo dije, no, me tengo que retratar de esto no es así, me tengo que retratar hoy con calma. Recordando siempre que, sacándome el cassette, ¿no?, por así decirlo, de que no era militar, o sea, de que ya estaba en un ámbito civil. Y porque siempre uno en la vida militar, uno da una orden, ¿verdad? Y la gente, le gusta o no le gusta, lo hace, ¿verdad? Pero no, en la vida civil no, y como padre tampoco, como lo habíamos mencionado hace rato. Pero en el tema del evangelio y de la palabra, presentar la fe, pues yo dejaba que la gente me diera como permiso. Yo comenzaba dándole una palabra en sí, contándole una anécdota personal, parte de mi testimonio, que se pareciera a lo que la persona estaba viviendo, ¿no? Por ejemplo, si alguna persona que estaba en alguna enfermedad, cómo el Señor me ayudó en ese aspecto, ¿verdad? O, por ejemplo, alguna situación, alguna crisis, algún problema familiar. Yo recurría a esa cita bíblica en específico que le hablara y le consolara en ese aspecto, o le exhortara o le corrigiera. Y la persona, pues, a medida que conversaba o daba la palabra, ella se iba abriendo. Y a medida que se abría, pues entonces uno tocaba y podía deducir cuáles aspectos estaba tocando esa persona junto con la palabra. Y por eso te digo que hay que estudiarla para saber qué comunicar en cada situación en específico, porque la palabra lo abarca todo, abarca cada aspecto de nuestra vida, abarca cada situación, y hay un verso y hay un pasaje específico para cada cosa. No hay nada que quede fuera de la palabra, nada. Todo ¿Eso lo descubriste en ese caminar, en ese ensayo y error, Manuel? Sí, eso lo aprendí en el ensayo y error, y a medida de que ellos iban abriéndose, yo les iba dando más palabras nuevas, agarradas de aquí, agarradas de allá, no, sino palabras en específico a lo que ellos estaban viviendo. Y la persona, uno podía ver cómo a medida que iba escuchando se iba llenando, se iba transformando, iba hallando consuelo. Y entonces terminaban diciendo, bueno, ora por mí, que quiero escuchar más, cuando nos reunimos, me invitaban a un café, vamos a vernos. Querían seguir escuchando la palabra, y entonces yo le decía, claro, cuando usted me invite, yo voy para allá y nos vemos. Resulta, por ejemplo, de que hablábamos, por decirte hoy, y a los 3-4 días, Manuel, vente para acá. Cuando yo llegaba a su casa, estaba toda la familia. Y entonces estaban todos reunidos y te brindaban un café, y hablaba uno y conversaba el otro, y total, era como que era un momento hermoso donde todos nos nutríamos y ya se compaginaban, y era algo muy hermoso en ese momento, en realidad, donde se compartía la fe genuinamente, tú lo podías percibir. Porque de hecho estaban allí. Si no estuvieran allí era porque no lo querían, pero estaban allí, yo no los obligué, ya ellos llegaron allí y me citaron para escuchar la palabra, entonces era porque querían escuchar más, y aprendimos a orar, les enseñaba a orar, les enseñaba los fundamentos básicos de la palabra, para que ellos por sí mismos se interesaran y fueran estudiándola y fueran escudriñando, de manera que adquirieran ese consuelo que necesitaban y anduvieran en los caminos del Señor. Manuel, de esos momentos, de esos primeros pasos, predicando, compartiendo la alegría del Evangelio, ¿cuáles son esas enseñanzas que tú recuerdas que te marcaron a ti?
que te hicieron corregir, que te hicieron mejorar, que te hicieron avanzar? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo. Siempre no, mayormente hay momentos donde la prueba que vive una persona es fuerte, así conozca de la fe, y muchos en ese momento en esa transición de la prueba tienden a renegar de la fe, renegar de la palabra, y al pasar el tiempo como que vuelven otra vez a los caminos del Señor. Y entonces eso me llevaba a pensar y a meditar de que decía, Señor, que pase lo que me pase, permíteme que nunca me aparte de ti. Porque yo veía que los que se apartaban la pasaban peor, porque se hallaban solos, se cerraban y se aislaban tanto de los hermanos de la fe como del mismo Dios, y se encerraban, se ensimismaban y no daban cabida ni a ningún tipo de consuelo de palabra, y resulta que era peor. Muchos se pierden, tristemente se pierden, otros, ¿verdad?, retoman el camino y es, por ejemplo, lo que habla la palabra de que si hay una oveja perdida, y entonces Jesucristo se va, ¿verdad?, en busca de esa oveja perdida, ¿verdad? Y las otras 99 están allá, en el rebaño, pero Él se va y busca la oveja perdida, y entonces hay gozo en el reino de los cielos. Y esa enseñanza a mí me gustó mucho, me llegó, porque pues en estos tiempos que estamos viviendo, que todos estamos viviendo pruebas, todos hemos vivido pruebas de diferentes índoles, y siempre es importante que la familia esté allí abrazada, la familia de la fe, para que precisamente esa oveja no se escape del rebaño. Manuel, ¿cuál es el reto que tú ves hoy para aquellos que no compartimos la fe, aquellos que no somos capaces de predicarla, de hacer la vida? ¿Dónde tú ves hoy como desafío? ¿Cómo ves tú esa situación hoy? Bueno, eso es algo que la Biblia dice, que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Actualmente nosotros, sobre todo en esta época de la pandemia y pospandemia, escuchamos era pura noticia, y entonces el miedo, el pánico, entonces escuchamos más la voz del mundo que la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, es a través de la misma palabra, cuando tú la consumes. Y cuando tú te obligas a ti mismo a escucharla, hay diferentes cantidades de predicadores, de personas que exponen la palabra, exponen la fe. Y pues de esa manera uno se alimenta, ¿no? Se alimenta de la palabra. Y allí es que eso va surtiendo su efecto, pues. En esa época de la pandemia y en estos tiempos actuales, la gente, como te digo, tiende a escuchar más la voz del mundo, y entonces se desespera, se crea falsas expectativas, se deprime, y las personas que están en la fe no son la excepción. Llega un momento en que creen de que o se descuidan que su alimento es la palabra, y comienzan a escuchar más eso, y resulta que nosotros tenemos que quitarle menos atención a eso, y darle más atención a lo que es de Dios. De esta manera estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas son añadidas. Ya si nosotros buscamos buscar de Dios, todas las cosas serán añadidas. Es una promesa, y debemos descansar en las promesas del Señor. Ya sea viene la solución a los problemas que se nos presentan. No será de la noche a la mañana, no será de un día para otro, pero de que la solución viene. Tenemos que tener en cuenta también que los problemas y las situaciones vienen para formar nuestro carácter.
para formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Vivir situaciones fuertes nos forjan el carácter. Es como el hierro, ¿verdad? O el oro que pasa por el horno de fuego, de manera de que allí adquiere la forma que la persona lo está labrando, adquiere la forma. En este caso nosotros somos como el barro en las manos del alfarero, y Él nos va dando la forma que Él desea, para alabanza y gloria de su nombre, para los propósitos que Él tiene para contigo, para conmigo, para con cada uno de nosotros. Manuel, vamos a una nueva pausa y quiero que ahorita nos hable un poco de retos y desafíos de tu vida, porque vamos a hacer también dentro de Consejos IAFO para hablar al público una dinámica muy particular que nos ilustra estos elementos. Seguimos hoy conversando con Manuel Aguilera en Consejos IAFO para hablar al público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy con Manuel Aguilera. Hemos hablado de su experiencia como padre, como militar, pero sobre todo nos hemos enfocado a lo que tiene que ver la fe. Manuel, decías en la sección anterior que los problemas, las situaciones, son para forjar nuestro carácter. Sí. Para Manuel Aguilera hoy, ya un padre, un profesional, un esposo, un hombre de conciencia de fe, ¿qué son los retos y desafíos? Bueno, los retos y desafíos son precisamente esas pruebas que nosotros debemos superar para poder enfrentarnos al siguiente que viene, porque de eso se trata. Al superar una prueba viene otra, y eso es así hasta que salgamos de esta tierra. Manuel, hay una historia en tu vida que es muy particular, y es que tú viviste como militar situaciones donde tu vida estuvo muy en peligro. Sí. Tú fuiste secuestrado, Manuel, ¿no? Sí. Como militar venezolano por grupos paramilitares. Ajá. ¿Cómo fue ese desafío de Manuel mantenerse firme, con esperanza? Porque eso sí es un reto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia tuya, Manuel? Wow. De verdad que yo cada vez que hago memoria de eso, lo que hago es darle gloria a Dios, gracias a Dios, porque en ese momento yo me obligué a controlarme a mí mismo, ¿no? Acuérdate que un movimiento en falso podía costarnos la vida. No solamente a mí, sino todo el personal que estábamos allí. Nosotros éramos aproximadamente entre 40 y 50 personas. Y ellos pasaban de 600 personas. Donde quiera que tú los veías, ellos estaban por todas partes. Donde quiera. Me tocó confiar, pero eso es cuestión de segundos. Cuestión de... Ellos nos vieron a nosotros y nos apuntaron y nos dieron... Bueno, en su dialecto, en su manera de hablar, nos agarraron allí, nos reunieron y en ese momento nosotros lo que hicimos fue saltar hacia una parte que estaba alta y ahí nos resguardamos. Y me tocó decirle al personal que nadie se moviera, nadie se mueve de aquí hasta que toque el momento en que ellos actúen. Si ellos actúan, nosotros actuamos, pero nosotros no podíamos dar ese paso porque teníamos desventaja del personal y que estamos cercados por esa parte. En ese momento llega el helicóptero, un helicóptero artillado, y cuando ellos ven el helicóptero y comienza a disparar el helicóptero, ellos se dispersan y empiezan a correr hacia todas partes. Llegó eso fue en el estado Zulia, el batallón aéreo Rafael Urdaneta. Llegaron unos aviones también sobrevolando la zona y también dispararon, abrieron fuego y ellos salieron corriendo y yo agarré mi gente, vamos a correr, y corrimos hacia el despeñadero, hacia abajo, y hasta que llegamos a una parte segura, el helicóptero descendió y nos montamos en el helicóptero y así fue que nos sacaron. Fue algo impresionante.
De verdad que, y ocurrió, esa vez ocurrió el secuestro, pero en ese tiempo sí había mucha actividad en la frontera, actividad militar, y ya de ahí para adelante yo creo que estaba como más curado en salud en ese aspecto, pero fue un momento muy fuerte y en el que el carácter, tratar de dominar un poco lo que es el miedo. Por allí se dice que el miedo más grande es hablar en público, ¿cierto? Pues nos toca dominar el miedo. Yo sé por experiencia propia que ya nos conocemos, que cuando tú nos has contado también de que tú comenzaste el miedo, ¿verdad? Pero a pesar de que tuviste miedo, no te detuviste. El miedo no te congeló, tú dominaste ese miedo. Eso fue lo que ocurrió también allí. Y pienso que así es en todas las maneras donde se expresa, vivimos el miedo. A pesar de que lo tengamos, que nosotros seamos los que controlamos el miedo y no que el miedo nos controle a nosotros. Se trata de esa parte emocional. Cuando ya nosotros conscientemente dominamos nuestra emoción. Porque si no lo hacemos, las emociones pueden destruirnos a nosotros. En ese momento, si yo hubiese dejado que el miedo me invadiera, a todos nos iban a matar. O hubiese pasado algo, sí, porque si yo hubiese actuado de manera premeditada por la emoción, ya sea el miedo, el pánico, o que yo pensara que íbamos a poder con ello, estaba sobrevalorando la situación. Entonces lo que hice fue dominar el miedo y mantenerme, que sea lo que Dios quiera. Y gracias a Dios ellos me hicieron caso, ellos también se mantuvieron y pudimos salir de esa situación. De verdad que sí. Un reto y un desafío total. Sí. Manuel, en esta zona tenemos un bol con unas tarjeticas. Ya tú conoces la dinámica, narrar una historia, contar un chiste, cantar una canción. Vamos a ver qué nos regala hoy para Manuel Aguilera el reto y el desafío a nivel comunicativo. Vamos a ver, vamos a debatir. Claro, ten la libertad de hacerlo. Vamos a ver qué tiene Manuel allí. ¿Qué tienes, Manuel? Ay, era el que yo no quería, contar un chiste. Contar un chiste. Soy malo para los chistes. ¿Qué chiste malo nos puedes contar, Manuel? Bueno, déjame ver. Chiste malo. Viene lo que nosotros siempre hablamos de esa mente en blanco, ¿no? Uh-huh. De cuando uno tiene la presión, porque, y este ejercicio, siempre lo decimos, un ejercicio que tiene una finalidad pedagógica y es mostrarnos vulnerables, que creo que a nivel comunicativo es la base de la transformación de nosotros. No queremos mostrarnos vulnerables, esa debilidad que podamos tener, ese error que podamos cometer, no lo queremos mostrar. Pero siempre invitamos a que hagan este ejercicio en casa, que lo practiquen con otros, para que nuestra vulnerabilidad la podamos compartir, porque es lo que nos hace humanos, Manuel. Sí. Hay uno, por ejemplo, es demasiado malo. Por ejemplo, yo le decía a mi hijo, ¿qué significa esto? Y él me dice, que me estás llamando. Y le digo, no, este es un gusano haciendo abdominales. Está bien. ¿Ves? Eso es, Manuel. Sí. Eso es. Más allá de del estándar que yo pueda tener. Porque cada uno de nosotros quiere hacerlo de manera muy perfecta. Sí. Y lo importante es hacerlo. Y en la práctica irlo mejorando. ¿Cómo te sentiste hacer el ridículo? Porque uno siente que te siente ridículo, ¿no? Bueno, me lo gozo también. Es allí la clave. Qué bonito como enseñanza, Manuel, el poder disfrutar lo que uno hace. Sí. La invitación siempre es hacerlo cada vez mejor. Uh-huh. Pero cuando uno empieza, cuando uno está dando estos primeros pasos, creo que este es el camino correcto. Manuel, vamos a una última pausa, ¿sí? Y ya regresamos en esas enseñanzas que Manuel Aguilera nos pueda legar hoy en Consejos IAFO para hablar en público. Llegamos a la parte final de Consejos IAFO para hablar en público, hoy con Manuel Aguilera. Manuel, esta última parte para despedirnos.
esas enseñanzas, esos consejos que tú nos puedas dar, esas recomendaciones que nos puedas dar para aquellos que nos están viendo, para aquellos que nos van a ver, de cómo mejorar, de cómo comunicar la fe, Manuel. Bueno, siempre debemos tener en mente que lo que nosotros estamos haciendo es para agradar a Dios. Teniendo esa premisa en mente, ese objetivo, lo que nosotros lo vamos a hacer de corazón. Hacerlo de corazón y hacerlo para gloria de Dios, no para nosotros vanagloriarnos, sino para que Dios sea glorificado. Entonces, ya teniendo este punto bien claro, nosotros lo que vamos a hacer es hablar con amor a las personas, como si fuera Dios mismo hablando a través de nosotros, sin juzgarlos, ¿verdad? Sin señalarlos, simplemente decir lo que la palabra dice, de la mejor manera posible. La palabra es verdad, y nosotros, como la palabra es verdad, nosotros vamos a comunicar una verdad. Ahora, en sí mismo la palabra es la que va a tratar con esa persona, porque hay verdades muy incómodas que la persona se va a sentir como confrontada, pero nosotros se lo vamos a decir en amor. No es Francisco, no es Manuel, es la palabra quien lo está diciendo. Y como es la palabra tiene autoridad. Y la palabra es viva. Y es irrefutable. Entonces nosotros no podemos diluir la palabra. Es como decir el vino. Si tú vas a tomar un buen vino, ¿verdad? Te lo tomaste y lo disfrutaste. Pero si tú lo diluyes con agua, no va a producir el mismo sabor que cuando viene puro concentrado. Igual el Evangelio, tú no puedes diluir el Evangelio para decir, hey, no, esto está muy fuerte, le va a dar, se va a ofender o se va a sentir. No puedes diluir el Evangelio, tú tienes que decirlo como está en la palabra. Ahora, hay maneras de comunicarlo y esas maneras son precisamente en amor. Previamente, si tú sabes que te vas a encontrar con una persona, ora por esa persona. Pídele a Dios por esa persona que abra su corazón, que el Espíritu Santo sea el que ministre esa palabra, para que Él ablande ese terreno. De esta manera tú hablas en amor y dándole gloria a Dios, y sí le va a recibir la palabra. De todos modos, el que no la reciba, pues de ahí no podemos hacer. Pero la misma palabra dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Con esto no quiero decir que no se puede comunicar la palabra a otras personas, pero sí lo podemos hacer precisamente con respeto, con amor, sin caer en el de tú a tú, ¿no? Me refiero de tú a tú es cuando tú le comunicas a la persona y si ella no está de acuerdo, pues respétale, no está de acuerdo y ya. No caer en discusiones, ¿no? En ese sentido, tú estás convencido de lo que tú estás hablándole, que es la palabra, y la palabra es verdad, pues tú le presentaste la palabra y si la rechazó, pues ya está. Manuel, si queremos de pronto contactar contigo, comunicarnos contigo, para seguir creciendo, aquellas personas que están viendo el programa, aquellas que lo van a estar compartiendo, ¿cómo podemos ubicarte? Pues me pueden conseguir en Facebook, ¿verdad? Como Manuel Aguilera, y en Instagram también, Manuel Aguilera 395. Ahí está. Tu iglesia, tu comunidad religiosa, ¿dónde estás ahorita? También, por de pronto aquellos que lo van a ver y te quieran ubicar allá. Ok, estoy en la Iglesia Bautista Cairo, allí con el pastor Roger Artiga. Los invitamos cordialmente para escuchar sana doctrina, para escuchar la palabra y una familia, ¿verdad?, muy unida, donde se comunica la palabra y donde hay la ayuda, la amistad genuina y de verdad que los esperamos allí. Manuel, esa frase que te define, esa frase que comparte y con la cual podamos despedir el programa. Constancia, la constancia. ¿Por qué? Porque sé que la constancia es
más allá de lo que uno está viendo en el momento, es un acto de fe. Es un acto de fe y acuérdate que la fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos viendo de repente en este momento algo, pero es contrario a lo que nosotros queremos, pero si nosotros actuamos y seguimos insistiendo, más adelante podremos ver el fruto de lo que ya sembramos. Gracias, Manuel, por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Disfrutamos hoy de Manuel Aguilera en Consejos IAFO para hablar en público. Un placer.